Y la pregunta es esta: ¿quién tiene expectativa de que Dios tiene algo para ti hoy? Esa es la primera cosa. La primera cosa es tener expectativa. Si tú vienes hoy pensando que Dios va a hacer algo, Dios definitivamente lo va a hacer. Todo depende de cómo está el corazón de quien espera recibir. Tan simple como eso. Y hoy vamos a hablar de la fe que avanza. ¿Y qué es fe que avanza? Porque muchas veces cuando nos acercamos a Dios comenzamos a pensar que Dios está ahí para solucionar problemas. Muchas veces, por lo menos te confieso, por lo menos en mi vida hace mucho tiempo, Dios era más un bombero que un padre. Era quien acudías cuando había un problema, ¿verdad? Se está quemando esto por acá, ahí voy, ahí sí lo busco. Y no pensaba mucho en Dios como que fuese alguien que estaba encargado de ayudarme también en ese avance que iba a tener. Para mí era solamente cuando había un problema. Ahora, no quiero decir que esté mal acudir a Dios cuando hay un problema, porque muchas veces el problema también radica en que acudimos a la persona incorrecta cuando hay una situación. Dios está ahí, Dios nos ama, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere bendecirnos. Pero más allá de eso, debemos saber que Dios quiere que avancemos. ¿Quién quiere avanzar? Y cuando hablamos de avance, no hablamos solamente de un área. Dios quiere que avancemos en diferentes áreas en nuestra vida. Y para eso vamos a ver algo que está en la Escritura. Esto está en el libro, déjame un segundito, está en el libro de Mateo, en el capítulo 25. Y en esta traducción, que es la traducción lenguaje actual, se refieren a esto en particular. El título es Los tres empleados. Y muchos hemos oído acerca de los talentos. ¿Quién ha oído alguna vez acerca de los talentos? Me gusta esta traducción porque nos dice tal vez algo que ya sabemos, pero nos lo dice de una forma diferente. Saben que la Biblia tiene diferentes traducciones y muchas veces todos pensamos que Jesús era de España, porque hablaba como vosotros visteis, ¿verdad? Y esa es una traducción de unos monjes españoles, por eso suena así. Esta traducción es lenguaje actual, que habla de una manera como que más actual, que la podemos entender más. Y dice así: en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados. Y quiero detenerme acá un momento. Empleados. Es decir, que esta gente tenía sueldo fijo. No dice aquí que habían sido contratados durante un momento. No, estos eran empleados. Era gente que trabajaba para este hombre en particular y tenía un sueldo fijo. Tengamos esto en mente. Y luego dice que les encargó su dinero. Es decir, les dio algo que pertenecía a él. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. ¿Sabes? Y Dios sabe cuáles son nuestras capacidades. Y nos encarga algo a cada uno de nosotros. Muchas veces nos tomamos tiempo mirando qué tanto le fue entregado a una persona o qué tanto le fue entregada a otra. Para eso son maravillosas las redes sociales. Si tú puedes comenzar te quieres comparar con alguien más, abre las redes sociales, te vas a Instagram, te vas a Facebook y comienzas a mirar y dices: ay, qué linda casa tiene este, qué lindo carro tiene este también, tan lindo que habla, tan bien que hace ejercicio, tan lindo esto, canta, no sé qué. Y comienzas a mirar qué tanto le fue entregado a los demás. Pero resulta que Dios sabe nosotros de qué somos capaces y nos entrega algo a cada uno. Ahora bien, dice que Dios sabe de qué somos capaces y según eso nos va a dar a cada uno algo. Ten eso en mente para ahora más adelante. Por eso, a uno de ellos entregó 5,000 monedas, a otro 2,000 monedas y a otro 1,000. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5,000 monedas hizo negocio con ellas y logró ganar otras 5,000. El que recibió 2,000 monedas ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 monedas
fue y las escondió bajo tierra. Mucho tiempo después, el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó junto con otras 5,000 y le dijo: Señor, usted me dio 5,000 monedas y aquí tiene otras 5,000 que yo gané. El hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti. Repite conmigo: se puede confiar en ti. Y sabes, esto habla de confianza. Sabes, este hombre, este señor, continuó manteniendo el sueldo fijo a sus empleados. Cuando él se fue, no dejó de pagarles. Sus cuentas estaban pagas, lo dice el mismo texto. Ellos eran sus empleados, ellos tenían un sueldo, pero parte de su trabajo, de su sueldo, era manejar, era administrar eso que se les había entregado. Ahora miren lo que hace este hombre una vez que dice que se puede confiar en él. Dice: ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Di conmigo: más importantes. Y sabes, este hombre que administró bien lo que le fue dado, recibió confianza y fue puesto sobre más. Y esto me parece maravilloso lo que hace este Señor. Es lo mismo que hace Dios cuando hace algo en nuestra vida. ¿Sabes lo que dice en esta traducción? Dice: vamos a celebrarlo. Dios no está ahí, porque a veces lo pensamos como que Dios está ahí en una nube, un tipo de pelo blanco, con una barba larga, con una túnica blanca, parado sobre una nube mirando a ver quién se equivoca para decirle: tú hiciste mal, tú hiciste mal, tú hiciste mal. No, Dios está acá entregando algo a esta persona, y una vez que lo logra, dice: vamos a celebrarlo, porque Dios celebra nuestras victorias como si fueran de Él, porque son de Él, porque nos ama. ¿Sabes? ¿Quiénes aquí son padres? ¿Quiénes alguna vez su hijo hizo algo y una vez que lo hizo lo celebraste como la cosa más espectacular? Cuando dio el primer paso. El primer paso, qué maravilla, qué cosa tan increíble. Y ahí está el niño que apenas se mueve tambaleándose de un lado para el otro, dando su primer paso. Qué cosa tan espectacular, mi hijo dio el primer paso. ¿Por qué lo celebra? Porque Dios, además de ser Señor, además de ser el empleador, Dios es Padre. Y en esta última parte, cuando dice vamos a celebrarlo, tú ves su paternidad. No ves un empleador, tú ves un padre. Dices: lo hiciste bien, lo hiciste bien, manejaste bien. Y me gusta como lo dice Dios, porque sabes, Dios es dueño de todo, del oro, de la plata, del mundo, de todo lo que en Él existe. Todo lo que ves lo creó Dios, absolutamente todo. Y Dios dice: con lo poco que te di. Y está hablando, por lo menos en este momento, está hablando de quien más monedas le fueron entregadas, a quien más talentos le fue dado. Y le dice: con lo poco que te di, con ese poco que te di, hiciste bien. ¿Sabes? Porque para Dios, seamos sinceros, para Dios, ¿cuántos son 5,000 monedas? Para Dios, la fortuna de Elon Musk, ¿qué es para Dios? Nada, absolutamente nada, porque Él es dueño de todo. Y nuestros talentos, los mejores, los más grandes, ante Dios no son nada. Y Él dice: pero ¿sabes qué? Con lo poco que te di, hiciste bien. Uno de mis directores favoritos, el hombre hace películas bastante violentas, tengo que admitirlo, pero desarrolló su propio tipo de cine, de películas. Su nombre es Quentin Tarantino. Y Tarantino, cuando vas a hablar de directores, a veces tú dices: bueno, este director estudió en determinada universidad. Este tipo fue a una universidad importante donde aprendió cómo hacer películas, es un experto en esto, tiene esta experiencia. ¿Saben qué me parece tan interesante de Quentin Tarantino? Tarantino
cuando era joven, consiguió un trabajo. Y el trabajo que él tenía, para él dice que fue uno de los momentos más felices de su vida. ¿Sabes cuál era su trabajo? Él trabajaba en una tienda donde rentaban películas. Para los que recuerdan, Blockbuster. En un tiempo como ese, él estaba en una de esas tiendas y su trabajo era atender a la gente, pero mientras que él estaba ahí haciendo su trabajo, él podía ver todas las películas que quería. Él podía poner cinearte si quería, él podía ver las películas de acción que quería, podía ver las series que quería. Y mientras que estaba haciendo su trabajo, un trabajo en una tienda de video, ¿quién fue alguna vez a una de esas tiendas? ¿Y quién viendo una de esas tiendas alguna vez vio un empleado amargado? Yo iba todo el tiempo. Ese era uno de mis pasatiempos. Salía de la universidad a estudiar medicina y iba de una vez a rentar películas, porque soy fanático del cine. Y el hombre, en medio de ese trabajo, veía las mejores películas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y un día decidió que iba a hacer una película. Y comenzó a hacer una película basado en la experiencia que tuvo. No fue a ninguna universidad, no tiene ningún diplomado de nada, no hubo práctica, no hubo profesores que fueran directores que le explicaran nada, nadie le habló de actuación. El hombre salió a hacer una película porque había visto muchas y tenía un fuego dentro de él que no podía contener. Y salió una película. ¿Sabes cómo le fue a esa película? Le fue mal. Le fue mal. Fue una película que no fue muy buena, admite él. Pero él dice, esa fue mi universidad. Mientras que hice esa película, con el esfuerzo que tenía para reunir el dinero que me gastaba grabándola, volver a regresar al trabajo, a todo lo demás, volví a hacer y trabajaba y volví a grabar y volví a grabar. En ese momento aprendí. Y saliendo de ahí, después de haber hecho esa película que había sido tal vez un fracaso, pero él admite que fue su universidad, hizo una película y esa otra película lo llevó al estrellato. Un hombre que ha ganado todo el reconocimiento que quieras y actores que han salido en sus películas han ganado Oscar. Y él dice, bueno, qué éxito tan repentino. Una película y el hombre salió de un momento al otro al estrellato. Y él dice, eso es lo que tú ves, pero detrás de eso hubo 8 años de preparación, 8 años diferentes. ¿Por qué te hablo de Tarantino si estamos hablando de monedas, de talentos, de administración? Porque él hizo mucho con lo poco que tenía. Y a veces pensamos que necesitamos mucho para poder avanzar y llegar a cosas grandes. Pero resulta que Dios ya nos dio algo, pero está en nuestra mayordomía, en nuestra administración. ¿Qué tan buenos somos para administrarlo? Este hombre tenía un trabajo no muy bien remunerado y sacó mucho de allí. Ahora yo te hago esta pregunta a ti. ¿Qué estás haciendo con aquello que te fue entregado? En esta traducción hablamos de monedas, en este caso 5,000 monedas. Pero en otra traducción dice talentos. El talento era una cantidad de medición de dinero. Pero me gusta que coincide con talentos que Dios nos dio. ¿Sabes qué has hecho con los talentos que Dios te ha entregado? Todos tenemos algo que sabemos hacer, algo que cuando eras niño pensabas que ibas a hacer cuando eras grande. Bueno, la mayoría de nosotros no fuimos astronautas, tal vez nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? No volaremos como Superman, pero si habían cosas que soñábamos cuando niños, y esas son talentos que Dios nos dio. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Sabes por qué? Porque cada vez que un hijo manifiesta esos talentos, yo sé que Dios en lo alto sonríe. El otro día estábamos en Orlando y fuimos a ver el Cirque du Soleil. Y en cierto momento, cuando hacen ciertas cosas artísticas, tú ves como lo magnífico que es ver un ser humano exponiendo el máximo de la habilidad de lo que puede hacer. Y algunos pueden surgir lágrimas, otros pueden sonreír. Yo sé que Dios sonríe de orgullo.
cuando ve que alguien administra bien eso que le ha sido dado. Pero avancemos. Dice, después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y le dijo, Señor, usted me dio 2,000 monedas y aquí tiene otras 2,000 que yo gané. El hombre le contestó, excelente, eres un empleado bueno, se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Te hago esta pregunta. ¿Quién trajo más monedas? Yo estudié medicina porque no había matemáticas. Pero incluso yo, que no soy matemático, te puedo decir que el que trajo 5,000 trajo más monedas, ¿verdad? Uno le dieron 5,000, trajo 5,000, produjo 5,000. A otro le dieron 2,000, trajo 2,000, produjo 2,000, ¿verdad? Dime cuál es la diferencia de la respuesta del Señor entre uno y el otro. Podría hacer copy-paste. Es la misma respuesta. No, no, este es mejor porque este me trajo tanto. No, es exactamente la misma respuesta. Por eso es importante saber que Dios va a hacer una cosa que es relacionada y es personal, porque nuestra relación con Dios es personal. Por eso, mira, si tú creciste en un hogar cristiano donde amaban a Dios y dices, bueno, yo estoy bien porque mis papás aman a Dios, porque voy a la iglesia, te hago este cuestionamiento. Si alguna vez tienes una situación, tienes que salir de tu casa, te mudas por alguna razón y no encuentras dónde vivir y entonces tienes que dormir en un garaje durante un par de semanas. Dormiste en un garaje. Te hago una pregunta. ¿Eso te vuelve carro? ¿Que tú duermas en un garaje te vuelve carro? No, ¿verdad? De la misma manera que estés en un hogar donde se siga a Dios o se crea en Dios, no hace que tú tengas una relación con Él. Porque duermas en un garaje, no eres un carro. Porque vivas en un hogar cristiano, no hace que tengas una relación con Dios. Y llega un momento en el que esa relación tiene que ser personal, en que no debe haber nadie más. Y si ves esto acá, está hablando de que Dios tiene una relación con cada uno de ellos. No vino a hacer vamos a ver cuánto hay acá, vamos a hacer una auditoría. No, Él está hablando de una relación, porque Él conocía de antemano a cada uno de sus empleados. Él sabía, yo sé que es capaz este y le voy a encargar este. Hey, yo soy médico, pero si nos graduamos por mi habilidad matemática y Dios me deja a cargo de la contaduría de algo, nos fregamos, ¿verdad? Si me deja el cuidado de la salud de alguien, estamos bien. Y Dios conocía a cada uno de ellos y sabía que les iba a encargar. Era una relación. Y en medio de esa relación, sabiendo eso, Dios lo ayudó, Dios les dijo lo mismo y Dios lo felicitó a los dos. Ahora vamos a ir avanzando a ver qué fue lo último que pasó. Por último, llegó el empleado que había recibido 1,000 monedas y dijo, estas son las palabras de aquel empleado: Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo. Di conmigo, miedo. ¿Sabes qué es interesante? Mira, dice, me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Esto podría ser diferente. Si estamos hablando de administración, este tipo guardóse lo que se le había entregado, pero no se lo robó. Si estás hablando de empleados, dices, esto es un mal empleado. ¿Qué es un mal empleado? Recibe el dinero, tanto para acá, esto para acá, y ya. Eso es un mal empleado, se está robando. Pero este empleado no robó. ¿Qué hizo este empleado? Este empleado tuvo miedo. Y si fuera un ladrón, tal vez no nos identificaríamos de la misma manera, porque es un ladrón. Pero este hombre no fue un ladrón. Este hombre, su error fue tener miedo. Y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1,000 monedas.
el hombre tomó lo que se le había entregado y lo regresó íntegro. No se robó un centavo. El tipo no se robó un centavo. El tipo podía pararse y decir, yo soy un tipo íntegro, yo no me robé un centavo. Es un tipo bien. Ni un solo centavo. Acá tiene sus 1000 monedas. El hombre le respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Y así al volver yo recibiría el dinero que te di, más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quíntenle a este las 1000 monedas y dénselas al que tiene 10,000, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Y tú dices, ¿sabes? Si sacas esto de contexto, dices, qué cosa tan cruel. O sea, al que tiene mucho le van a dar más y al que no tiene nada, lo poco que tiene se lo van a quitar. Si quitas la historia anterior no hace sentido. Tú dices que este tipo tan malo, como si este pobre no tiene nada, pobrecito, lo poco que tiene se lo van a quitar. Estamos hablando de lo que produjo con lo que le fue dado. La medición de Dios nunca tuvo que ver con qué se le entregó a cada uno. La medición de Dios siempre tuvo que ver con lo que ellos decidían hacer con cada una de esas cosas. Esa es la diferencia. Este hombre tuvo miedo. No fue ladrón, pero tuvo miedo. Y yo te hago esta pregunta. Si echas para atrás el disco y comienzas a mirar tu vida antes y pensabas en lo que soñabas y querías llegar a ser, en lo que pensabas que iba a ser la vida, ¿cómo pintaba? En algo que Dios te entregó, que era para ti, que tú sabías que era tuyo. Y hoy en día tal vez no se ve así. Te hago esta pregunta. En algún momento tal vez el miedo te frenó. Al momento de tomar una decisión que era grande, una decisión importante, algo que iba a variar todo, te quedaste parado y el miedo te hizo tomar la decisión de quedarte tal vez quieto. Porque si vas en un camino, moverte a la izquierda o a la derecha es una decisión, pero frenar también. Quedarse quieto también es una decisión. Y tal vez hoy puedas mirar para atrás y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo tuve temor, y como tuve temor, decidí quedarme quieto. Si decides quedarte quieto, la respuesta del Señor es totalmente diferente. Dice, le dijo que era un empleado malo y además perezoso. Dios espera que hagamos algo. ¿Sabes? Cuando yo me pongo a pensar en este hombre, Dios lo conocía. Yo sabía, bueno, este tipo como miedosito, pero de todos modos le voy a dar una oportunidad. ¿Sí? Ha metido la pata antes. Por alguna razón, al de 5,000 le dieron 5,000. ¿Por qué? Porque Dios lo había visto. El tipo está ahí, está dándole, ¿verdad? Pero el otro se veía que no hacía nada. Y Dios tomó la decisión, ¿sabes qué? De todos modos, aunque sé que no va a hacer nada, yo le voy a dar algo. Y le dio esas 1,000. Y el hombre salió y produjo. Ahora bien, vamos a hablar de mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Mayordomía es administración. Y esto que estamos viendo aquí es administración. Y no estoy hablando de finanzas. No vamos a hablar hoy nada de finanzas, aunque aplica evidentemente para eso. Pero cuando te das cuenta, la mayordomía tiene que ver con fidelidad. Dice, en una traducción dice, el que en poco fue fiel, porque en lo poco fuiste fiel, sobre mucho serás puesto. Entonces el factor aquí medidor fue esa fidelidad. ¿Qué hicieron con eso con lo cual se les dio? Y vamos a ver esta ecuación aplicada a la vida de un hombre llamado David. Y cuando hablamos de David, siempre hablamos, ¿qué piensas inmediatamente cuando hablas de David? ¿Quién se te viene a la memoria? Goliat. Vamos a hablar de David en sus inicios, pero vamos a hablar de David antes de Goliat. ¿Cómo es la vida de David antes de Goliat? Resulta que este hombre llamado David era un jovencito que vivía en la casa de su padre llamado Elí. Y vamos a contar cuántas monedas tenía David. Vamos a tomarnos un tiempo para analizar
el número de monedas que él tenía, cuántos talentos le fueron entregados. Resulta que David vivía en la casa de su padre y tenía 7 hermanos, 7 hermanos mayores. Pero resulta que David no era hijo de la misma mamá que esos 7 hermanos. Resulta que David era el hijo de una mujer con la cual su padre se echó una canita al aire, podría decirse, una relación extramatrimonial. Y David vivía ahí en medio de eso. Así que si comienzas a situarse en su relación familiar, no pintaba tan bien. ¿Por qué? Porque cada vez que ese muchachito caminaba por la casa, la mamá de la casa, la esposa de Elí, veía al muchachito, ¿de qué creen que se acordaba? De lo lindo que era Elí, de lo bien portado que era, dónde vivían, de cómo iban las finanzas. ¿De qué se acordaba ella cada vez que veía a David? De que el viejo sinvergüenza se fue de la casa y se echó una canita al aire. Así que en la vida de Elí, y por cierto, ¿te imaginas el conflicto en medio de eso? Si es una casa donde está viviendo el muchacho ahí, ¿te imaginas el conflicto todo el tiempo? Elí seguramente, por evitar discusiones en la casa, mantenía a David como escondidito, donde no lo vean tanto para que no se arme el lío acá, ¿verdad? Eso seguramente era lo que pasaba. Así que Elí lo tenía escondidito de un lado. Si contamos las monedas desde esa área, ¿cómo se ve? ¿Como que le dieron 5,000 o como que le dieron 1,000? De entradita se ve como que no eran muchas monedas, ¿verdad? De entrada se ve así. Ahora, ¿cómo crees que era la relación con sus hermanos? Y hemos visto en la Biblia cómo a veces cuando hay un hijo fuera del matrimonio o el papá tiene un preferido, los demás hijos reaccionan de manera diferente. En la Biblia hay montones de ejemplos de eso. Y en este caso, pues sus hermanos no eran muy fanáticos de David. Tal vez por la misma razón por la que la mamá de ellos no era muy fanática de David. Y además de todo era el menor. Y cuando dentro de la familia ocurre eso, tal vez David pudo haber crecido pensando que él estaba aparte, que no hacía parte realmente de la familia. El trato de sus hermanos no era un trato bueno, definitivamente. Y más adelante en la escritura se ve cómo sus hermanos pensaban de él. Así que si lo ves desde ese punto, tampoco tenía muchas monedas. Comenzó bastante bajo. Pero llega un momento en que Dios dice, ¿sabes qué? Yo voy a tomar la decisión de que Israel tenga un nuevo rey. Y dentro de toda la multitud que había, escogió a David. Ahora, ¿qué fue lo que tuvo que administrar David? Si estamos hablando de mayordomía, de monedas, de administración, David tenía que administrar lo poco que él tenía. Porque cuando Dios lo escogió para ungirlo como rey, lo escogió por algo. Yo creo que hagas este alto en un momento. Dios lo escogió por algo. De la misma manera, cuando yo pienso en María, la madre de Jesús, era una muchachita, era una adolescente. ¿Por qué Dios la escogió para algo tan grande? Algo debió haber hecho, ¿verdad? Lo mismo con David. David administró también lo poco que tenía, que Dios lo escogió para que él fuese rey. ¿Sabes qué administró David primero? Di conmigo, su autoconcepto. Autoconcepto es lo que tú piensas de ti mismo. Y sabes, si David hubiese creído todo el tiempo que él solamente estaba para ser rechazado, que no iba a alcanzar cosas grandes, que no iba a poder hacer nada, tú sabes lo peligroso que es colocar en autoridad a una persona que sufre de rechazo. ¿Tú has visto lo peligroso que es eso? A mí me da risa a veces cuando ves una persona que tiene un poco de autoridad, un poquito de autoridad, digamos, no sé, cualquier cosa, alguien que estás en una fila haciendo algo y necesitas que esa persona te ayude con el trámite. Es un trámite menor, la persona a lo mejor no gana mucho, es un empleado que está ahí, pero en ese momento en particular, esa persona tiene la autoridad. Tú estás haciendo la fila y ella es la autoridad. ¿Quién se ha encontrado personas que son groseras cuando eso pasa?
Y tiene la autoridad, puede ser en la fila del mercado, puedes hacer una fila de lo que sea, puede ser alguien que está administrando cualquier cosa, lo que sea. Pero un poquitico de autoridad en alguien que sufre de rechazo es supremamente peligroso. Por eso yo te puedo decir con toda certeza que cuando Dios escogió a David, David no sufría de rechazo, a pesar de su condición. En medio de todo, David supo administrar su situación para que él no sufriese de rechazo. Alguna vez oí una frase que me gustó mucho y dice: aún estás a tiempo de tener una infancia feliz. Pero si tengo 70, si tengo 80, ¿cómo así? Que aún estoy a tiempo de tener una infancia feliz. Porque aún puedes seleccionar qué parte de tu infancia decides recordar. Porque en medio de nuestros recuerdos también ejercemos mayordomía y administración. Tú escoges qué recordar. Yo recuerdo momentos que hablaba con mi papá y mi papá me decía que cuando era niño, alguna vez también me llevó y me mostró la casa donde vivían cuando eran niños. Y era una casa de madera, donde habían como pedazos de madera unidos, entre otros, en un lugar muy pobre, en Cúcuta, Colombia, de donde soy. Y esa fue su infancia. Dice que en ese momento, en ese momento en particular de su vida, antes de que las cosas cambiaran, avanzaran, mi papá hoy en día es ginecólogo y demás, pero en ese momento de su vida eran muy pobres. Mi abuelito era taxista, pero fue avanzando y no había televisión, así que habían varios tíos que iban saliendo ahí. Y mi papá dice que ellos tomaban bolas de trapo, hacían como unos balones con trapo y jugaban fútbol con eso descalzos. Pero lo que me gusta de esto es que mi papá me decía, y yo era feliz. Jugando fútbol descalzo en la calle, yo era feliz. Si tú analizas la casa y la situación que te estoy diciendo, ¿tú crees que alguna vez se acostó con hambre? Si la casa es de palitos y juega descalzo con una pelota que hizo con trapos, ¿alguna vez se acostó con hambre, sí o no? Dime si él me ha hablado de eso. ¿Por qué? Porque puedes seleccionar la parte que quieras de tu memoria. Lo mismo que hay gente que es rica, gente que tiene mucho dinero, que vive en una casa bien y todo está perfecto, y te dice, no, pero es que mi papá quería más a mi hermana. A ella le dio la Barbie que tenía el cabello más largo y a mí la que tenía el cabello más corto, y eso destruyó mi corazón. ¿Qué le pasó? No administró, no hizo buena mayordomía y está decidiendo elegir las cosas incorrectas. Yo estoy seguro que David en medio de eso administró y decidió qué quería ver. Porque tú puedes decidir qué quieres ver, la realidad de lo que percibes. Tú escoges lo que quieras ver. Tú dices, todo está mal, todo está saliendo terrible, todo está, qué cosa tan terrible, qué espanto, qué espanto. O puedes decidir, bueno, en medio de todo, acá hay una oportunidad, se abrió esta puerta acá, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Todo depende de cómo decidas ver la realidad. Él tenía un buen autoconcepto, no basado en la cantidad de monedas que le dieron. Y te digo otra cosa, si David se hubiese comparado, tendría bastante resentimiento. Te aseguro que si la mamá, la esposa de Isaí, era la administradora de la comida, las porciones más grandes no eran para David. Así que si él se compara con otro, la felicidad estaba bien lejos. Pero él decidió administrar. Siguiente, ¿qué tuvo que ver David en cuanto a su cantidad de monedas? Tenía que ver con personas irritantes. Di conmigo, personas irritantes. Hay personas que son fáciles de amar y hay otras personas que no son tan fáciles de amar. Muchas veces esas personas tienen algo que es muy similar al mal aliento. En serio, el mal aliento es muy notorio para todos los demás, ¿verdad? Todo el mundo lo nota. Llega el hombre, te saluda y tú ya quedas mareado, ya estás que caes, ¿verdad? Todo el mundo alrededor lo nota, excepto la persona que lo tiene.
Y muchas veces esa personalidad irritante que todo el mundo percibe pasa desapercibido por ellos mismos. ¿Cuáles eran las personas irritantes con las que tenía que ver David? Bueno, sus hermanos. Primero el hombre tenía que pasar que su papá lo mantenía lejos. Dicho sea de paso, por alguna razón David era el pastor en la casa. Porque en Israel ser pastor no era el puesto más alto, era el puesto más bajo. Isaí, que era inteligente, dijo, ¿sabes qué? ¿Yo qué hago con este muchacho para evitarme lío? Pongámoslo de pastor, con eso está fuera de la casa todo el tiempo, mi mujer no lo ve y me evito los problemas. Así que el hombre estaba fuera todo el tiempo. Cuando llegó el profeta a ungir a David como rey, primero dice la Biblia que él se acercó y bendijo al papá y a los hermanos, y luego se fue con ellos, y cuando vio al primero, dijo, este tipo es el mayor, tipo, dice la Biblia que el mismo profeta dijo, delante de mí está el ungido de Jehová. Y Dios le dice, este no es. Pasó al siguiente, pasó al siguiente, pasó a 7. Pasó a 7 y la Biblia no dice que el papá de la casa salió corriendo y dijo, David, no dice eso. La Biblia dice que el papá de la casa se quedó quieto y fue el profeta el que le dijo, mira, Dios no ha escogido a ninguno de estos, ¿tú no tienes otro hijo? O sea, mira qué concepto tenía el papá de David, que ni siquiera se acordaba de él, ni siquiera lo llamó, no estaba ni siquiera en la conversación, nada. Dice, bueno, mándalo a llamar. Y entonces fueron a buscar a David, mientras que él estaba cuidando las ovejas. Y en ese momento, finalmente, él es ungido. ¿Y qué es ser ungido? Ser ungido literalmente era que vertían aceite sobre él, y decía que entonces la Biblia dice que desde aquel momento Dios estuvo con David todo el tiempo. Como tal vez hoy si tomas una decisión y haces de Dios, de Jesús tu Señor, Dios esté contigo todo el tiempo. Pero yo quiero hacer este alto acá. Que Dios esté contigo, porque mucha gente a veces piensa que si te acercas a Dios es para que no te pase nada malo, que todo esté bien. ¿Quién ha oído eso? Como que eres inmune ante todo porque estás con Dios. No, nada malo te va a pasar. Mi amado, mi amada, la gente buena, cosas malas le pasan también. También. Jesús nunca dijo que esto era inmunidad a todo lo que iba a pasar. Pero lo que sí dijo es que si lo recibíamos, Él iba a estar con nosotros y que Él había vencido. Así que aquel día David fue ungido como rey. Fue ungido, Dios estuvo con él, pero no fue rey inmediatamente. De ahí salió lleno de aceite a seguir cuidando las ovejas de su papá. De ahí salió a la misma esposa de su padre que tal vez no lo trataba igual. De ahí salió a los mismos comentarios de sus hermanos. De ahí salió a administrar. Como tú y yo hoy podemos tomar la decisión de tener una relación diferente con Dios y salir de aquí a administrar las mismas cosas que debemos administrar. Manejar nuestras mismas monedas y ver que también podemos usarlas. Volviendo a las personas irritantes. David tenía que manejar la relación con sus hermanos. Dice que sus hermanos hablaban mal de él. Dice que cuando David llegó al momento en que iba a estar cerca a enfrentarse con Goliat, su hermano mayor, aquel que ante los ojos de los demás podía ser el elegido, ante los ojos del mismo profeta pintaba que iba a ser el elegido, su mismo hermano le dijo, no, yo conozco tu malicia. Yo conozco quién eres, tu malicia. Acá solamente viniste, estás acá. Mientras que Goliat estaba afuera diciendo que buscaba a alguien con quien pelear, su hermano mayor, su hermano, le decía, yo sé que solamente viniste acá a ver la pelea nada más. Yo conozco tu malicia. Yo sé lo malo que eres. Imagínate qué cosa tan impresionante. En el mundo vamos a tener que manejar gente irritante. Di conmigo, gente irritante. En la administración vamos a tener que saber administrar el concepto que tenemos de nosotros mismos y vamos a tener que saber cómo administrar las heridas que nos hace la gente irritante.
¿Sabes? Porque si David no pasa la primera prueba, que es la prueba que ocurría en su autoconcepto y el problema que pasaba en su casa, David no avanza a lo siguiente. David tenía que pasar eso. Si él se queda con la gente irritante, ¿quién conoce gente irritante? ¿Quién ha visto a alguien irritante alguna vez? ¿Verdad? Irritante es como que te cae mal al estómago, que lo ves y te da gastritis solamente de verlo. Ya te viste y ya quedaste amargado. Y yo les veo la cara y muchos se ríen porque sé que se identifican y conocen a alguien así, ¿verdad? Se te viene a la cabeza de inmediato. Entonces tenemos que tener cuidado cómo manejamos a las personas irritantes. Porque a pesar de eso, Dios lo que estaba mirando no era cómo lo trataban sus hermanos. Dios estaba mirando cómo respondía David. Hago este alto acá. Dios no estaba mirando cómo lo trataban sus hermanos. Dios estaba mirando cómo respondía David. Y Dios quiere ver cómo nosotros reaccionamos ante las personas irritantes. ¿Y quieres que te diga algo cruel? ¿Quién quiere oír algo cruel? Algo muy real. ¿Quién identificó muy rápido a la persona irritante? ¿Quién? Todos, ¿verdad? Ten cuidado, no seas tú. Porque somos muy rápidos para juzgar. Ahí viene ya va a ser esto. Ten cuidado, no seas tú. Te lo digo con sinceridad. Porque muchas veces estamos tan convencidos que estamos en lo correcto, que puede que estemos en contravía. Dice que poco de locos en contravía, y el que va en contravía eres tú. Qué montón de carros en esta autopista que vienen para acá, y tú eres el que va en contravía. Entonces, antes de estar juzgando con tanta facilidad a alguien, primero mírate con cuidado. Y acuérdate que con la misma vara, dice la Biblia, con la misma vara que juzgas serás, con la misma vara que mides serás medido. Así que cuando hablamos de personas irritantes, ten cuidado, no seas tú, no sea yo la persona irritante. Porque es fácil, cuando estamos acá y dices, no, esto es para esta persona, que este escuche esto, escuche esto. Y no nos damos cuenta que nosotros podríamos ser los responsables de eso. Ahora, David siguió trabajando como pastor y vamos a terminar hablando de esto. David como pastor seguía ejerciendo su labor y en algún momento el rey de aquel momento, llamado Saúl, comenzó a tener un problema. Lo estaba atormentando un espíritu malo que venía de parte de Dios. El hombre tenía un problema porque Dios se había apartado de él por algo que él hizo. Y ahora tenía problemas, no podía dormir. Y le contó eso a la gente que tenía alrededor y le dijeron, ¿sabes qué? ¿Por qué no buscas a alguien que te ayude? ¿Por qué no buscas a alguien que sepa tocar un instrumento y de esa manera te puedes calmar cuando estés en esa situación? Ahora vamos a 1 Samuel en el capítulo 16, versículo 18. Dice esto, ahí estaba Saúl con ese problema. Terminamos con esto. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto, escúchame esto pasó antes de Goliat. Esto, dicho sea de paso, el ungimiento de David fue en secreto. Cuando el profeta Samuel fue allá, le dijo a Dios, pero si me ven que voy a ir a ungir a alguien, me matan, ¿qué hago? Tú dices, no, ve y dices que vas a hacer una ofrenda nada más y llévate esto y vas a hacer una ofrenda y lo unges en secreto. Los que vieron que ungieron a David fueron su familia nada más, pero nadie más sabía, nadie más, ¿verdad? Ahora, pasa esta situación, nadie sabe nada, David no ha peleado ninguna guerra, no existe Goliat por ningún lado, nada de eso, nada. Dice, entonces uno de los criados le respondió al rey, le dice, aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Imagínate ese listado. Y la cosa es esta. Si había alguien que había visto a David, el hombre dice, he aquí yo he visto uno de los hombres de esta persona, de Isaí.
Si yo he visto uno, yo lo vi. No dice, no hubo peleas, no hubo guerras, no hubo nada. ¿De dónde salió este listado? Si estamos hablando de un pastor. Esto quiere decir que este hombre en algún momento lo vio. Y quiero decirte esto, David estaba expuesto. David se atrevió. Mira, si Dios te ha dado algo, si Dios tiene algo para ti, algo que te entregó, algo que es tuyo y de nadie más, algo que es tuyo, ¿te atreviste a usarlo, sí o no? Porque el hombre no adivinó que David tocaba. Este hombre lo oyó tocar, ¿sí o no? Dice aquí, este hombre sabe tocar. ¿Qué hizo? Tocó. Y no tocó en secreto. No tocó solo con sus ovejas, porque en donde estaban las ovejas nadie lo oyó. David se atrevió a tocar en medio donde la gente lo veía. Y te aseguro que no estaba tocando cumbia, ni estaba tocando reggaetón, ni este hombre estaba tocando alabanzas a Dios, ¿sí o no? El hombre salió y se expuso. Dice que es valiente. Valiente un pastor, como un pastor de ovejas puede verse valiente. Y resulta que David, en medio de cuidar las ovejas, el hombre tuvo que ser valiente. Más adelante, antes de salir a pelear con Goliat, dice que David tuvo que enfrentarse a diferentes situaciones. Antes de que viniera Goliat, él decía, si venía un león o un oso a enfrentarse conmigo, sea león o sea oso, yo me enfrentaba a él y yo lo vencía. Y ahí la valentía de David. Ahora, por cierto, quiero hacer la aclaración. El oso con que seguramente peleó David no era un oso polar, que son los más grandes. No era un oso grizzly de los que hay acá. Tampoco era un oso negro de los que también hay acá en Estados Unidos. Era un oso de Siria, un oso pardo de Siria, que es un oso grande, pero no es un grizzly. ¿Sí? Es decir, que dentro de la realidad de aquel momento, David tenía que enfrentarse al tipo de depredadores que había en ese momento ahí. Dice que también habían leones. Y habían leones en aquel momento en Israel. Los osos, estos osos de Siria desaparecieron de Israel como en el 1917. Fueron extintos en esa área del mundo. Pero antes estaban ahí. Y es real. De hecho, hay un luchador de UFC, ya se retiró. El hombre se retiró con un récord de 29-0. Nadie le ganaba a David. Y cuando era niño, su papá lo ponía a luchar con un oso, como parte de su entrenamiento. Un oso pardo de Siria. Y al tipo no le podía ganar nadie, ¿verdad? Ese era el entrenamiento que tuvo David. Lo mismo el león con el que él se enfrentó, era un león asiático, que no es tan grande, bueno, sigue siendo un león, es un monstruo, ¿verdad? Pero no es como un león africano. Él venía a enfrentar esos problemas. No, o sea, el mismo león asiático era el león al que arrojaban a los cristianos. Lo que pasa es que el más conocido que vemos es el africano. Pero el asiático, o sea, si el africano es un monstruo así, el asiático es un monstruo así. Eso es a lo que me refiero. ¿Sí? No me vas a pensar, no es que le llegó Simba bebé, ¿sí? Sigue siendo un monstruo. Pero necesito entender, porque alguien puede decir, pero ¿qué hacía un león de África en Israel? Y dice, de antemano saca como que esto es ficticio. No, es que había un tipo de león que habitaba en ese momento en Israel, que era real. Por eso aparece en tantas áreas, porque es real. Por ese tipo de oso del cual te hablo es propio de esa área. Pero claro, si un grizzly es un monstruo que es parado, es una cosa enorme, pues este era una cosa así más grande, muchísimo más grande, que estamos hablando de cientos de libras. Y él tuvo que ejercer la valentía manejando esas situaciones. Dice que era un hombre de guerra, prudente con sus palabras. Y sabes, ¿cómo que prudente? Si era un pastor, ¿con quién estaba hablando él? Se hablaba con las ovejas. La única manera de ejercer prudencia es cuando hay una situación, cuando hay un problema. ¿Y sabes qué? Quiero decirte esto. Si tú tienes una situación hoy, si hoy tienes un problema que no sabes cómo manejar, estás en el lugar correcto.
Estás en el lugar correcto para ejercer prudencia, para manejar con lo que tienes. Para manejar eso que tienes, eso que Dios te entregó, para manejarlo con prudencia. ¿Sabes? Es más sabio tener cuidado con lo que hablas que dejar salir todo lo que viene. Es más sabio quedarse callado. Dice la Biblia que incluso el necio pasa por sabio cuando calla. Así que es más sabio mantenerse callado. Yo quiero que entiendas esto. Este hombre percibió todo esto de David mientras que él estaba en su lugar más bajo. Y finalmente también dice que era un hombre de guerra.